Bueno, estamos reunidos nuevamente aquí en la Taberna Ícaros, que es un espacio que hemos creado para hablar de diferentes juegos de rol y diferentes temas, todo alrededor de rol, videojuegos, juegos de mesa, etcétera. En esta sección que es Sin Cover, tratamos de no hablar solamente de un tipo de juego, ni campaña ni nada, sino hablamos en general del rol, por eso es Sin Cover, además que tienen entrada libre. No nos casamos con ninguna compañía ni con ningún juego de rol, así sea más popular o no. Pero antes de empezar, debo manifestar mi completa indignación porque mi editor no me puso mis verdaderos abdominales. Los abdominales reales que son cuadraditos y fuertes. Por eso es que necesito que la gente le dé botoncito de suscriptores para poder cambiar de editor y poderle pagar al que tengo esa ardilla, no sirve para nada, y que puedan hacer una representación más fiel de mi cuerpo atlético y fornido y escultural. Ardilla. Pero ahora Hasta ya tengo animación de reírme. eso es un favoritismo y me parece terrible que aparte de eso me censuren mis expresiones debido a mi profunda indignación. Por eso es que necesito 100 suscriptores para poderle pagar a esa ardilla. Despedirla y no sé, contratar un conejo o algo que sea que dibuje más real a mi figura. Pues vamos a empezar con este tema. Debemos agradecer a la gente que le dio like en el anterior video. Logramos alcanzar nuestro actual récord, que son 16 likes, superando con creces lo que habíamos pedido. Dándolo en 60%. Con creces, no quiero ser tan específico. Y así como prometimos en el video anterior, ahora vamos a hablar sobre las habilidades de la vida diaria que nos pueden servir para jugar rol. Me acompaña, ya que hace parte del staff oficialmente, Música Logro. ¿Cómo ha estado? Y sí, muy bien, bien. Si quiere podemos empezar para hablar sobre las diferentes habilidades de la vida diaria. Y no pronuncie por favor más la palabra E. Bueno. Esto es la habilidad de las matemáticas. Sobre todo en las campañas presenciales pueden hacer que las vidas sean mucho más ágiles. Por ejemplo, recuerdo un compañero jugador que era muy bueno para hacer todas estas sumas y restas en la mente. Cuando él estaba, todos les preguntábamos las sumas y eso agilizaba la campaña. Y también recuerdo al jugador Machuca, que con su calculadora de ingeniero decía 22 más 2 y se quedaba esperando a que le contestaran. Sí. Por eso recomiendo que usemos calculadoras para humanos, como por ejemplo una Casio. Calculadoras sencillas que se puedan llevar a cualquier lado. No algo extravagante, una cosa que brille. No necesitamos que hagan gráfica. Sí. Ni que corran Doom. Solamente que sume. Aunque podría. Cualquier cosa puede correr Doom. Bueno, la siguiente habilidad o más bien conocimiento es la filosofía y las creencias filosóficas que uno pueda llegar a tener o conocer. No necesariamente creerlas, sino conocer las diferentes religiones y panteones que le pueden generar pues sagradas. Yo tengo un personaje en PNJ de Coriolis que le creé toda la personalidad basados en las 4 verdades del budismo. En su momento estaba leyendo sobre todo lo que es el budismo y las diferentes ramas. Me pareció interesante esas 4 creencias. Yo pienso que poner dilemas morales hacia los PJs puede generar una gran adherencia de los jugadores hacia la campaña. Sin embargo, no hay que abusar, o sea, demostrarles que en la campaña hay tonos blancos, tonos negros y tonos grises, pero no hay que abusar de esos tonos porque terminamos como en el caso de Ancran y mi persona en una campaña en que uno siempre quedaba con un sinsabor, un agridulce, porque siempre pasaba algo malo y algo bueno. Entonces no hay que abusar sobre esos tonos grises y sobre la filosofía. Hay que darle gratificación a los jugadores. Otra habilidad de la vida, la llamada labia o carisma para influir en las personas, y también la capacidad de dramatizar y interpretar acentos, como lo vemos por ejemplo, en Critical Role, en Doblajes y Mazmorras, que sus campañas son de las más interesantes dados estos talentos. Pero para gente más mundana, digamos, yo recuerdo un personaje que fue el primer bardo que yo conocí, que es una persona
extrovertida, de las pocas extrovertidas que conocí en rol, y su interpretación se paraba, gritaba, convencía a las otras personas. Fue inspiradora para mejorar mis propios personajes y para sentirme más a gusto hablando, interpretando dentro del rol. Por ejemplo, les puedo recomendar esta experiencia, es interesante. Siendo como persona introvertido, el personaje era extrovertido, era un alter ego. De pronto todo lo que yo no me atrevía a hacer, él lo hacía. Y fue una experiencia muy interesante. Sí, soy testigo. Conozco a Dankra en persona, es bastante introvertido y el personaje Gadeo era inmamable. Eso era para puntillarlo en el suelo y que se callara. Una otra habilidad es el conocimiento en historia, en geografía. La historia nos permite darle trasfondo a los diferentes reinos o aprender sobre personajes históricos y tratar de ubicarlos en el mundo. Hay juegos que se prestan para eso, por ejemplo lo que es Vampiro. Yo me leí la campaña de quinta edición que salió de Vampiro, donde uno puede aprender sobre las diferentes linajes de la reina Isabel. Miremos también lo que es el acero de Damasco, que Game of Thrones tiene gran inspiración en el acero de Damasco. La mitología, la geografía, cuando uno está jugando, saber si hay un lago, ese lago tiene que alimentarse de alguna fuente, los ríos nacen de algún lado, no pueden nacer del desierto, tiene que haber una explicación por qué nacen en el desierto. Estas son cositas que le ayudan a uno para construir Un mundo más vivo, más real. Aunque hay cosas que superan la ficción. Hay una historia de la antigua Rusia donde se habla de un Dmitri, era un zar en ese momento, creo que no se llamaban zar, pero antes de eso era un emperador de allá, que se le salió otro Dmitri diciendo que él era el verdadero Dmitri, y se crearon dos ejércitos que se iban a enfrentar, y llevaban sus caravanas con sus bardos cantando, y se conoció en esa etapa de la vida como Dmitri el falso, porque uno evidentemente era Dmitri. Eso es una gran semilla para una historia. Los personajes históricos pueden rescatar o simplemente algunas esferas de conocimiento. El hecho de colocar en Google cuál fue el primer tejido documentado en la historia, eso te puede dar un material para alguna campaña. Puede ser el tejido sagrado de un dios, puede ser el telar de un dios. Lo mismo con la pintura, cuáles fueron las primeras pinturas. La pintura más famosa de cierto tipo, pintura, impresionismo, realismo. Sí, eso podría servir. Conocimiento histórico me parece muy importante para los masters, para los creadores de historia. Otro ejemplo es la tizona o tizón, que era la espada legendaria que se le atribuye al famoso guerrero y líder militar Cid el Campeador, que le decían así porque él, cuando derrotaba a un enemigo, se le sentaba encima y empezaba a agacharse y levantarse, y luego se escondía en un arbusto a esperar a la siguiente víctima. Y hablando de pintura, aunque primero quiero recordar que la primera vez que escuché esa frase o la leí de "la realidad supera la ficción", la dijo la bruja Edea en Final Fantasy. Ah, mira, no sabía eso. Las personas que tienen esta vena artística para el dibujo se pueden encontrar como gran fuente de inspiración las campañas. Por ejemplo, dibujaba escenas de los combates más épicos, de los viajes que más memorables se nos hacían. Se formó una buena colección de dibujos, y vemos que hay mucha gente que hace esto en las campañas, y eso las nutre mucho, las hace que haya más apego a los personajes, a las historias. Y también como jugador, como compañero de esas mesas, es muy bonito ver la representación gráfica de alguna escena. Y por ejemplo, también recuerdo el jugador Machuca, que una vez hizo un personaje femenino, y cuando uno le hablaba, pues uno le estaba hablando como hablándole a él, y él llegaba y se escondía detrás de una foto del personaje que era muy bonita, y realmente uno como que decía, bueno, yo no le hablaría así, y como que nutría el rol con ese simple acto. Si no sabes dibujar, pues puedes pagarle a alguno de los muchos artistas, pero nada de inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial está prohibida acá. También encontramos habilidades, las personas que leen mucho, o las personas que juegan videojuegos constantemente, o los que les gusta el cine, las series. Son habilidades que nos pueden servir tanto para ser jugador como para ser máster. Una experiencia que tenemos con nuestro máster primigenio, que toda su campaña era un collage de las cosas que había leído y las cosas que había visto. Uno lograba ver influencia de algunas cosas
recuerdo en ese momento me llega a la mente Rey Ayanami de Evangelion. Pero ahí sí quiero hacer una aclaración. Uno, por lo menos tratar de cambiarlas algunas cosas y quitar algunos nombres. He visto campañas donde, sin ser ambientadas en el mundo del LoL, Legends. ajá, manejan nombres y personajes de eso. Entonces, a mí eso me rompe un poco. Al menos que la campaña sea ambientada en eso, como hay un módulo por ahí volando. Entonces, Como pusimos en el capítulo anterior, la creatividad es copiar con estilo y hay una delgada línea entre una copia y una inspiración. Entonces tratemos de mantenernos en la inspiración con todas estas fuentes. incluso por ahí se dice que en realidad no hay nada original. Las historias siempre se basan en 6 o 9 tipos. Pero bueno, eso es por tema. Hay películas muy buenas que nos llegan a nosotros antes que el libro, o series que nos llegan antes que un libro, o las conocemos, o conocemos el libro primero fue debido a una serie, una película, lo que sea. Juego como en The Witch. Sí, mucha gente conoció The Witcher primero en el videojuego y es una gran historia y los libros son espectaculares. Pero entonces, lo que uno puede hacer es siempre anotar las cosas que le llaman la atención. Ahorita tenemos la facilidad del celular donde uno quiera que esté, simplemente hace una anotación o una nota de voz y después analiza eso. Bueno, ya finalizando estarían las experiencias personales, todo lo que nos ha pasado en nuestra vida puede ser fuente de inspiración para aventuras, personajes. Yo tengo un ejemplo de un profesor Que hablaba así y era muy fastidioso y terco. Decía una cosa y luego se le olvidaba y se la mostramos en una grabación y aún así no cedía. Y así hice un personaje y también lo odiaban. Otro ejemplo son los gnomos, que suelen hablar así y ser muy divertidos, pues para unos, para Icarus nos odia. Es un fastidio, no hay ningún gnomo que no sea serio. Todos consumen anfetaminas. No, lo que pasa es que somos creativos, disfrutamos de nuestra vida. Ay, qué fastidio. Ya. Sí, eso sirve como terapia. y entonces sí, podría servir como terapia. Digamos, si hay una persona de tu trabajo que te desagrada, podrías hacer un personaje basado en ello y así mejorar tu empatía o descargarte con alguien que te la recuerde para no tener problemas en el trabajo. Listo, pues los juegos de rol son una representación de la realidad. Quisimos dar algunos ejemplos, pero en realidad cualquier habilidad que uno tenga le puede ayudar para enriquecer un mundo de fantasía. Por ejemplo, si Tolkien no hubiera ido a la guerra, pues tal vez no habría El Señor de los Anillos. Ni no solamente El Señor del Anillo, y todo lo que ha venido después de eso, porque muchos otros libros han sido inspirados en. Incluyendo Dungeons and Dragons. Sí, o basarse en experiencias de otras personas, o lo que estés haciendo en este momento. Juego de Tronos es una inspiración sobre la historia de Gran Bretaña y su guerra de las rosas. Canción de Hielo y Juego de la Guerra de las Rosas. Y en realidad, la realidad supera la ficción ahí también. En muchas cosas. Y las diferentes profesiones que tengan, o si no, aún no tienen una profesión, los diferentes gustos que tengan. El que sea abogado, el que le guste el derecho, le puede servir esa experiencia para tratar de llevar un juicio en contra de su personaje, o lo contrario, tratar de reunir información. El ingeniero que incentiva para acertijos, se supone que resuelven problemas de forma más rápida. Hay muchas profesiones, muchas áreas de la vida que te pueden servir para eso. ¿Qué otras se te ocurre, Danker? La medicina, por ejemplo, para crear unas ciudades que se llamen apendicitis, o por ejemplo para hacer un personaje psicópata, la programación, las ventas, la informática, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo esas dos últimas ahora que pues se juega más en línea. La capacidad de marketing, la capacidad de ofrecer un producto, de regatear un producto, eso te puede servir. Llévelo, cómprelo. Eso te puede servir. Bueno, creo que entonces eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse porque necesito pagarle a la ardilla y para poderla despedir. Suscríbanse y comenten todo lo que nos deseen comentar. Leemos todos los comentarios y los respondemos todos. ¿Algo más que decir, Danker? Nos vemos en la próxima. Chao, chao.